Vamos a ver un documental de Nayib Bukele, cómo acabó con las pandillas de El Salvador, de hace 9 meses. Que más o menos el CECOT fue hace 2 años, ¿no? Entre cuatro, creo que se hizo hace 4 años y hace Sí, dos más o años ya menos. estaba bien el país. Y esto empieza en 2015, hace más de ¿Y 10 de años, cuándo es este vídeo? de hace 9 meses. Vale. En el 2000. Que por cierto, antes de nada, déjanos saber tú qué opinas de Nayib Bukele. Mucha gente de El Salvador nos dice, que yo le he preguntado, Interesante. nos dice que obviamente, pues al igual que nosotros pensamos y creemos que ha hecho un bien para el país, vamos, notorio y sin ningún tipo de duda. Lo que sí que es verdad que vimos en un vídeo, un youtuber iba al barrio, bueno, al centro, perdón, de El Salvador y mucha gente se quejaba y decía que era una dictadura lo de Nayib Bukele por el tema de la economía y tal, y que el país estaba yendo mucho a peor. ¿Tú qué piensas? Obviamente, pues gente, bueno, de El Salvador, incluso de cerca, que sabrá más que nosotros. Ya, déjanos por comentarios tu opinión y si eres salvadoreño, pues cuéntanos la realidad que vives para poder entenderlo mejor. Aún así, mucha gente de El Salvador sí que nos pone, que obviamente pues están a favor y claro, joder, la locura que era antes de El Salvador, yo creo que no se puede no comparar, yo creo que ha hecho un bien para el país, pero por saber todo tipo de opiniones. 2015, El Salvador se convirtió en el país con la mayor tasa de homicidios por habitante en todo el mundo. Fueron más de 6.600 asesinatos, equivalente al 0.11% de su población total en solo un año. La violencia se desbordó con tal magnitud que colapsaron. Yo soy de El Salvador, ¿tú qué piensas? Pero así rápidamente, ahora ponemos el vídeo, pero ¿tú qué piensas? Que por cierto, seguramente ahora lo va a decir, ojo la ropa de la banda, tú, seguro, Sí, sí. para ver cómo eran y tal, y faltan las Cortez, será quizá de la otra banda. Las morgues, los cementerios y el sistema forense, incapaz Así que de pasó de eso, de 6.000 y pico muertes al año a cero. Literalmente cero en un año. No sé si es un dato que fue un poco falseado, pero cero. realizar O sea, un tantas dato muy autopsias, loco. marcando el punto más alto de una era sangrienta que se extendió por casi 30 años, tiempos en que las pandillas, principalmente la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, dominaron el país con crueldad y precisión, tejiendo una red de control que se extendió por cada rincón, desde las aceras de los barrios más humildes hasta las instituciones del Estado. El origen de todo se remonta a inicios de los 80, cuando muchos jóvenes salvadoreños migraron a Estados Unidos, huyendo de una guerra civil devastadora para su país, y encontraron refugio en Los Ángeles, California. Allí fundaron pandillas que comenzaron a posicionarse como las más peligrosas. En respuesta a esta amenaza creciente, el gobierno norteamericano empezó a deportar a muchos criminales de vuelta a El Salvador, un país golpeado por la guerra, con escaso control estatal. Pues lo de la seguridad lo vale todo. Nadie hizo nada ni cerca como ese cambio tremendo. O sea que obviamente, claro, Nayib Bukele hizo algo. Es que yo creo que la mayoría de gente está obviamente a favor, ¿no? O sea, yo creo que es algo innegable e indudable, ¿no? Por el cambio que ha hecho El Ya, Salvador. O ya. sea, una barbaridad, una Es que locura. la seguridad al final es, Claro, o sea, yo creo que va primero, ¿no? Que la economía. bueno, Yo creo que sí. yo creo que van incluso muy Prefiero pasar hambre, ¿no? van de la Que mano, pero van de la mano. Es complicado. Pero yo creo que no. obviamente ha hecho un bien innegable. Casi me arranco la oreja de la emoción. Yo creo que no se puede comparar, pero aún así me sorprende, no sé, que gente se queje. Pero yo creo que hay gente que obviamente, ¿no? Pues viven en el país y pues tienen todo el derecho del mundo, ¿no? De quejarse, pero por injusticias de lo que sea. Pero yo creo que obviamente prefieren vivir ahora, o sea, con el cambio que ha hecho Nayib, solo que simplemente como que añaden esa queja de que va mal la economía. Y puede ser que en el pasado no O sea, vivieran yo en creo que en también, las zonas más calientes o no han exacto. vivido experiencias tan traumáticas. Porque nadie en su sano juicio va a preferir optar por lo de Pero antes que lo de bueno, ahora. se entiende. Una policía inexperta y mal equipada, abundancia de armas ilegales, instituciones débiles y un sistema judicial colapsado, es decir, tierra fértil para el crimen. Por eso los pandilleros no tardaron mucho en replicar el modelo aprendido en Estados Unidos, iniciando un legado de terror que conduciría al país al abismo, Hostia, vino de haciéndolo Estados famoso Unidos. en todo el mundo. Lo primero era el reclutamiento, muchas veces forzado, seguido de un ritual de iniciación, una ceremonia cargada de violencia y simbolismo, donde el aspirante debía elegir su nombre de guerra mientras soportaba una brutal golpiza que ponía a prueba su resistencia y sometimiento. En la mayoría de casos, este bautismo debía sellarse con asesinatos como prueba final de compromiso. Las mujeres debían pasar por lo mismo, pero además eran obligadas a mantener relaciones sexuales con varios miembros o convertirse en pareja de alguno de ellos. Finalmente venían los tatuajes, la marca más distintiva, un sello inconfundible con iconografía macabra que terminaba de forjar una lealtad absoluta y de por
vida hacia la pandilla y sus líderes. Además, Ay, qué miedo. permitía diferenciarlos de su enemigo directo, ya que la MS-13 y Barrio 18 nunca fueron aliados. Todo lo contrario, su rivalidad por el control territorial nació en Los Ángeles y se importó intacta hasta El Salvador. Esta guerra entre ambos bandos fue personal, despiadada y sin treguas, sembrando por décadas el terror en el país. No lo conquistaron, lo despedazaron y se lo repartieron, tomando el control de casi todo, desde zonas urbanas donde las autoridades debían solicitar permiso para ingresar, hasta el comercio de alimentos básicos como verduras, frutas y carnes. Extorsionaban a los comerciantes que no formaban parte de la pandilla, les cobraban cupo y les imponían préstamos forzados con cuotas de interés altísimas. También se apoderaron del narcotráfico, la prostitución y la trata de personas, generando ingresos millonarios. Para camuflarlos y lavarlos, también tomaron el control de negocios legales, panaderías, hoteles, bares, restaurantes, transporte público y hasta servicios funerarios, buscando cerrar un ciclo que nacía con la muerte. Los gobiernos buscaron por años combatirlas, incluso implementaron a inicios de la década del 2000 el Plan Mano Dura, una estrategia que buscaba una respuesta represiva ante la violencia pandillera. Endurecieron las leyes En y 2003. lograron detenciones masivas, y aunque inicialmente se percibió un descenso en la violencia, el plan terminó trayendo consecuencias negativas. Primero, las cárceles se sobrepoblaron, desatando la violencia interna al juntar pandillas enemigas. Esto último se agravó tanto que decidieron separarlas, asignando prisiones exclusivas para las Maras Salvatrucha y otras para Barrio 18, regalándoles una gran ventaja: carta libre para organizarse y reconstruir su estructura tras las rejas, celebrar reuniones y adoctrinar reclutas. El plan atacó el síntoma, pero no las causas profundas, y en el 2004 la Corte Suprema salvadoreña declaró inconstitucional el Plan Mano Dura, alegando que violaba los derechos humanos fundamentales. Yo creo que Nayib Bukele, o sea, hizo lo que nadie tenía huevos, o quizás ya no huevos, sino porque quizás tampoco podían hacerlo, ¿no? Pero Bueno, lo habían Qué locura. intentado ya como 20 años antes y el no país podían. necesitaba a alguien ahí como, ¿no? Con mano dura, tío. en Bueno, ese una sentido. forma de verlo diferente. Entonces todo Sí, porque ahora, bueno, en otro vídeo vimos que había demasiados militares por las calles y tal, como controlando, ¿no? Y Bueno, pero eso es genial. no, claro. Por empeoró. eso. Con una organización cada vez más sólida, los pandilleros comenzaron a negociar con los gobiernos, logrando beneficios penitenciarios, reducción de condenas, traslados selectivos y condiciones de vida impensables para un reo común, convirtiendo Uy. las cárceles en centros privilegiados, en fortalezas criminales equipadas O con sea, electrodomésticos. es que controlaban el sistema, tío. O sea, es que tenían más Es poder que ellos hasta desde la cárcel, que el ¿sabes? gobierno, sí, tío. O sea, tenían ahí una casa. Televisores, Madre mía. videojuegos, internet, drogas, alcohol, prostitutas y por supuesto celulares, transformando las celdas en oficinas de gestión criminal, desde donde dirigían operaciones delictivas a nivel nacional con total impunidad. Pero ¿qué entregaban las pandillas a cambio? Primero, una reducción de la tasa de homicidios, una pausa momentánea de extorsiones selectivas y la suspensión de atentados públicos, engañando e ilusionando al pueblo salvadoreño por cortos periodos, principalmente en tiempos electorales, donde también ofrecían movilización de votantes e intimidación a opositores. Pasado este periodo, Hacían lo que volvían querían. con más fuerza. El poder de las pandillas parecía absoluto. Especialistas internacionales afirmaron que su dominio había alcanzado un punto sin retorno y que ya era imposible derrotarlas. Pero mientras todo atravesaba su punto más crítico en el 2015, un joven de 34 años llamado Nayib Armando Bukele Ortiz pensaba distinto. Estaba convencido de que había una salida, 2015. creía conocerla. Su momento de intentarlo Eso se llegaría puso un años más trasplante de tarde. pelo, ¿no? En ese Sí, ¿no? 2015, Bukele acababa de ganar las elecciones Pero ¿y esa frente? Se puso pelo, Pero ¿y güey. ese aeropuerto que tiene elecciones Salvador? municipales de San Salvador, la capital salvadoreña, representando al FMLN, el partido de izquierda por excelencia. Su incursión en la política era reciente, había comenzado apenas 3 años antes, en el 2012, al ser elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán, un pequeño distrito de 10.000 habitantes a 13 kilómetros de la capital. Una de sus primeras acciones fue donar su sueldo como alcalde para financiar becas universitarias. El dinero nunca fue su motivación, ya lo tenía, provenía de una familia poderosa. Su padre fue el exitoso empresario Armando Bukele Catán, un químico industrial de ascendencia palestina convertido al Islam, fundador de las primeras mezquitas en El Salvador. Se casó con Olga Marina Ortiz, una mujer de raíces salvadoreñas y fe católica. Juntos formaron una de las familias más influyentes del país, construyendo un vasto emporio empresarial que abarcaba desde laboratorios farmacéuticos, canales de televisión, fábricas textiles, concesionario de automóviles y motocicletas,
motocicletas, ferreterías y agencias de publicidad. Era rico. En este camino tuvieron 4 hijos hombres, sin imaginar que el mayor de ellos terminaría convirtiéndose en una figura política reconocida a nivel mundial. Nayib estudió junto a sus hermanos en la prestigiosa Escuela Panamericana, una de las instituciones bilingües más reconocidas del país. Durante su etapa escolar se distinguió por su comportamiento tranquilo y una personalidad algo introvertida, pero rodeado de buenos amigos que hoy ocupan importantes cargos en su gobierno, como María Luisa Hayem, ministra de Economía, Fernando López Larreinaga, ministro de Medio Ambiente, y Juan Carlos Videgain, ministro de Gobernación. Nayib comenzó a construir desde el colegio lazos que más tarde jugarían un papel clave en su administración. Al salir, comenzó estudios de Derecho en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y al cumplir la mayoría de edad en 1999, empezó a trabajar en Overmet, una de las agencias publicitarias de su padre, especializada en liderar campañas políticas, principalmente del partido que lo acogería más adelante, el FMLN. Bukele participó en la creación de estrategias novedosas para la época, logrando en el 2002 que Carlos Rivas Zamora ganara la alcaldía de San Salvador. Ese éxito le abrió puertas a campañas de mayor envergadura, como la candidatura presidencial de Shafiq Handal en el 2004 y la de Mauricio Funes en 2009. Este último se convertiría en presidente. Esta fue la forma en que Bukele se introdujo a la política, pero antes desistió de sus estudios de Derecho. Inició la carrera de Economía en Estados Unidos, pero tampoco la culminó, así que regresó para seguir trabajando en la agencia y en otros negocios familiares. Administró una discoteca llamada Code y más tarde asumió la presidencia de la franquicia local de Yamaha Motors, encargándose de la comercialización de motocicletas y productos relacionados. Se mantuvo en ese cargo hasta el 2012, cuando decidió dejarlo todo para postular a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Tenía 31 años en ese momento y le tocó enfrentarse al 3 veces alcalde Álvaro Rodríguez del partido Arenas, el principal rival del suyo, y tras una buena campaña logró vencerlo. Durante su periodo logró que Nuevo Cuscatlán se convirtiese en uno de los distritos más seguros del país, mejoró la calidad del servicio de salud de manera gratuita, inauguró un sistema de abastecimiento de agua potable, fortaleció la infraestructura escolar, instauró un sistema de becas universitarias y apostó por invertir en seguridad. Además, construyó bulevares, plazas y parques, concretando un periodo que fue calificado por muchos como ejemplar. A ver, sí que es verdad que lo típico que quizás los políticos hacen como por ganar un poco buena fama y tal, pero bueno, eso no quita que son todos buenos de esto, ¿no? Buenos actos. Obviamente son buenos actos, pero lo veo como muy perfecto a Sí, ¿no? ojos desde fuera, como Por buena demasiado fama, ¿no? perfecto. Sí. Pero No, por buena fama no, sino aún que así se ya ve es más de lo demasiado perfecto, ¿sabes? Ya. No sé. Ya, Como pero- muy fácil. Pero aún así es ya mucho más de, por ejemplo, de los de aquí de España, que bueno, que tampoco es por hablar de política y tal, pero que así como presidente por lo menos está haciendo No, cosas. aquí damos Aunque diga- vergüenza. Aunque Dilo, diga, dilo. está haciendo cosas. Ya. Así que tras Bueno. 3 años de mandato, decidió dar un paso grande y postular a la alcaldía de San Salvador, logrando vencer a Edwin Zamora gracias a su buen desempeño anterior y a su dominio de la publicidad electoral, usando las redes sociales como eje central de su campaña, acompañado de promesas Y eso lo están haciendo hasta aquí ahora. Algunos, bueno, no. Varios de aquí España están haciendo lo mismo ya. En Instagram y en TikTok, tío. ambiciosas. Lo primero sería combatir la delincuencia con un plan bien estructurado, implantando un cordón virtual de seguridad, con cámaras de videovigilancia, sistemas de monitoreo y reconocimiento facial y de placas vehiculares, en coordinación directa con la Fiscalía y la Policía Nacional. La segunda sería restablecer el control territorial. El objetivo era claro: recuperar los espacios dominados por pandillas, retomando el control monopólico del Estado sobre 3 funciones fundamentales para su existencia: la tributación, el impartimiento de justicia y el uso legítimo de la fuerza como último recurso. En El Salvador, las pandillas se habían apropiado de estas 3 funciones, cobraban dinero mediante extorsiones, ajusticiaban a la población bajo sus propias reglas y ejercían violencia indiscriminada. Bukele sostuvo que si un Estado no podía controlar estos 3 pilares, simplemente no podría funcionar. Además, presentó un plan aún más ambicioso llamado Una Obra por Día, y al cumplir los 150 de gestión, salió a relucir las 150 obras realizadas hasta ese momento, demostrando cumplir con lo prometido. Para muchos, durante su mandato entre el 2015 y Me 2018, parece joder, está haciendo cosas buenas, ¿no? Así a Sí, priori. sí, sí. Bukele dejó una marca imborrable en San Salvador, pero no solo se ocupó de las obras materiales, también alzó la voz ante irregularidades que había percibido dentro de su propio partido, afirmando que el pueblo salvadoreño estaba por encima de sus amigos militantes y de los líderes políticos que lo habían acogido en el Frente Farabundo Martí para
para la Liberación Nacional, llevándolo a la alcaldía, denunció públicamente que el sistema interno de su partido había sido secuestrado por una cúpula que ya no representaba al pueblo ni lo tenía como prioridad. Acusándolos de abandonar sus principios fundamentales, cuestionó la eficacia, la honestidad y la capacidad de sus líderes, incluyendo la del entonces presidente Salvador Sánchez. Pues acuerdo tiene el presidente. Pero están por eso que no son mal presidente. Pero ahora no hay presidente. Entiendo que la labor del gobierno debe ser sacar a las personas de la pobreza y llevarlas a la clase media. Va con una chaqueta así, tío. En lugar de sacar a las personas de la clase media y llevarlas a la pobreza. Los principios son innegociables. Yo creo que el ser humano no puede traicionar sus principios. Si yo creo algo, yo lo tengo que decir. Y si la gente me está pidiendo que lo diga, pues yo voy a ser un vocero de ellos y lo voy a decir. Esta fuerte crítica hacia los dos últimos presidentes y líderes de su partido ocasionó su desafiliación del mismo, así como su distanciamiento de la ideología de izquierda. Claro, yo digo que si todo el mundo está en contra, obviamente, ¿no? Por la que salía en El Salvador de esos presidentes, pues si él también está en contra, pues también más motivos para que la gente lo vote, ¿no? Y... Claro. Se Con el gana el pasar pueblo. del tiempo, el enfoque político de Nayib Bukele fue Sí, se lo evolucionando. gana, pero ha hecho muchas cosas, ¿sí? O sea, Descubrió que los principios del socialismo no eran aplicables para el modelo de vida que planeaba construir. Bukele dejó de identificarse con las ideologías tradicionales y entendió que el ser humano estaba capacitado para crear conceptos propios, distintos enfoques, nuevas ideas. Así que fundó su propio partido con ese nombre, pero no logró registrarlo a tiempo para las elecciones presidenciales del 2019 y terminó optando por unirse al partido Gana, Gran Alianza por la Unidad Nacional, una decisión estratégica que generó controversias, pero que le permitió mantenerse en contienda. Durante esta campaña, Bukele volvió a usar las redes sociales como su principal herramienta comunicacional, conectando directamente con el pueblo salvadoreño y movilizando una base de apoyo que creció de forma exponencial. Su victoria en las elecciones del 3 de febrero de 2019 fue rotunda, obtuvo un 53.1% de los votos, ganando en primera vuelta, mientras que Arena obtuvo el 31.7% y el FMLN 14.4%. A pesar de los obstáculos impuestos por ambos partidos tradicionales, Bukele arrasó en las urnas y rompió con una era de bipartidismo que había dominado la política de El Salvador durante décadas. El 1 de junio del 2019 asumió la presidencia, teniendo muy en claro cuáles serían sus primeros pasos. Así que 19 días después lanzó oficialmente el Plan Control Territorial, que constaría de 6 fases y cambiaría el rumbo del país para siempre. La primera fase fue llamada preparación y su objetivo fue recuperar las calles tomadas por pandillas, desplegando masivamente o agentes sea, aquí ya es el presidente del país. de la Sí. Policía ¿Empezó Nacional todo? Civil y efectivos de la Fuerza Armada, militarizando la seguridad pública y devolviendo la seguridad a muchas zonas controladas. De Además, una. declararon estado de emergencia en 28 cárceles con suspensión de visitas y bloqueo de señales telefónicas. O También sea, fue 28 cárceles sin visitas ni hostias, en plan, te vas a la puta cárcel y vete a saber Y si todo- sales. Y 28 cárceles colapsadas sin tuyo, todo antes del CECOT. Y todo eso lo empezó solo 19 días después 19 días después. de salir elegido como presidente. A priori, tío, es un buen presidente, no me jodas, tío. Sí. O sea, Parece muy perfecto y en esta vida nada es tan perfecto, pero pero los resultados hablan por sí solos, Joder, a ¿sabes? mí- O sea, o sea, las si pruebas yo- hablan por sí si solas. yo fuera de El Salvador, por muy, o sea, parezca malo o perfecto, me da igual, mientras arregle el país, ¿no? inicio de fuertes críticas por parte de la Imagínate vivir oposición, ahí. acusándolo de violar derechos humanos y garantías constitucionales. Pero Bukele no los escuchó y dio inicio a la segunda fase llamada Oportunidades, que comenzó pocos días después y tuvo como objetivo prevenir la violencia brindando alternativas educativas y laborales a jóvenes en riesgo. Para eso creó los Cubos, centros urbanos de bienestar y oportunidades, espacios comunitarios funcionales, equipados con bibliotecas, centros de cómputo, salas de estudio. Que eso al mismo tiempo lo que está haciendo es que no Flipa. estén en la calle con bandas, con pandillas, los está quitando de la calle, literalmente. Claro. Para que luego de mayores, o sea, está empezando desde abajo. No sé, tío. A mí me parece Está súper bien. Es que la todo súper- educación es súper importante. súper bien organizado todo. Talleres educativos, de apoyo psicológico y áreas deportivas. Esta fase tuvo algunos problemas presupuestales, ya que se solicitó un préstamo de $158 millones al Banco Centroamericano de Integración Económica para financiarla, pero fueron aprobados solo 91, generando también las primeras tensiones entre el presidente y una asamblea legislativa que no estaba muy de acuerdo. Estas tensiones alcanzaron un nuevo nivel durante la fase 3,
país, llamada modernización. Iniciada el 1 de agosto del 2019, esta fase tenía como propósito destinar $210 millones para equipar y fortalecer las capacidades tecnológicas, logísticas y operativas de la Policía Nacional y la Fuerza Armada. Necesitaban drones, helicópteros, vehículos blindados, armamento avanzado y sistemas modernos de comunicación, además de infraestructura y otros recursos tecnológicos indispensables para combatir las pandillas desde todos los flancos. El Banco Centroamericano aprobó un préstamo inicial de 109 millones y el gobierno de Corea del Sur otorgó una donación de 5 más. Sin embargo, el 30 de enero del 2020, la Asamblea Legislativa, con los votos de Arena y el FMLN... Aquí aún no estaba el CECOD, ¿no? Estamos en 2026, fue hace 4 años, más o menos, Pues, 2022. o sea, sí. eran las fases previas a lo del CECOT. Rollo, ¿Quizá primero estaban quería, dando el dinero para eso o no? que primero quería como limpiar las calles, Sí, acabar de- empezar a Con la educación, invertir en la educación. en plan, sí, todo eso. Y luego, pues, bueno, será una de las fases. Que creo que el CECOD se hizo solamente en 6 meses, creo. Fue también súper rápido. Ah. Sí. rechazó la aprobación de este préstamo, cuestionando la efectividad del Plan Control Territorial y manifestando su desacuerdo con el nivel de endeudamiento que implicaba. Ante esta negativa, el 9 de febrero Bukele entró furioso al Parlamento, acompañado de 40 soldados, para manifestar su determinación de llevar a cabo la fase 3 del plan. quieren ni siquiera robar dinero que no es de ellos, sino que es del pueblo salvadoreño para Claro, es garantizar que, la seguridad. mira, tú que eres del Salvador, es que los gobiernos de antes estaban más interesados en la guerra del bipartidismo, o sea, la típica guerra de izquierda y derecha. Ambos eran muy corruptos los partidos, sumado que les tenían mucho miedo a las pandillas, que eso es lo que se ve, tío, o sea, se ve que estaban demasiado con miedo, tío, o sea, actuaban Sí, muy cohibido. como incluso parece que es hasta a favor, ¿no? Por lo de las cárceles, que les daban todo tipo de privilegios. Sumado que les tenían mucho miedo a las pandillas y ningún esfuerzo real con la seguridad que hicieron esos gobiernos de antes. Es que es mucha historia. El partido de izquierda es el FMLN y el de la derecha es Arena. Y esos partidos eran clásicos de clásicos y ya casi nadie les creen. Claro, y en cambio llegó este tío, el fucking Nayib Bukele. Y rompió con Claro, las tío. nuevas ideas. Normal, tío, es que normal. O sea, comparando con presidentes, vamos, para mí no tiene punto de comparación. Del pueblo salvadoreño. Una semana nos convocamos acá, los vamos a volver a citar como consejo Y de aparte, un dato también a tener en cuenta es que él ya viene de una familia adinerada, por lo que en teoría no tiene por qué robar al pueblo, Ya. ¿sabes? Ya ¿Y ya qué tiene necesidad? dinero. ministros si no aprueban el plan control territorial. Y si no, yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución. Quedaré en sus manos aplicarlo, yo no me voy a poner en medio. Estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial. Nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar por el pueblo. ¿Cómo son los latinos con Dios? Aquí y jamás verás Ya, es escucharás verdad, a es un verdad. político mencionar a Dios. Ni de coña, tío. Ni de coña, Ya, ni de coña. Si te está gustando el video, no olvides darle like, suscribirte al No, y en canal. general siento que no se mojan tanto aquí, ¿eh? Aquí es como son mucho más precavidos hablando y tal. ¿Verdad o no? Sí, sí. Allá son más... Sí, Aquí sí, son más 100%. chaqueteros, más bien queda. Sí, tío, sí. Aquí hay que quedar bien. Sí, tío. Sí. Allá se dice todo sin tapujo. Y compartirlo con amigos. Me ayudarías mucho a seguir creando más Corruptos contenido habrán como igual en este. todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Ya. Es que es muy loco, tío. Por eso. Solucionar está la teoría y la ejecución. La ejecución tendrá sus complejidades, pero principalmente hay que partir de la teoría y es que Es que con ese contexto, ¿cómo no le vas a creer a un presidente así, sabes? Viniendo de eso, que son dos partidos clásicos corruptos que están casi sobornados por las pandillas. Te viene un tío así, ¿cómo no le vas a votar? Yo creo que siendo de El Salvador estás obligado a votarle a un tío así, ¿sabes? no hay O estado sea, que es no que no había pueda chance. O eliminar sea, la o delincuencia. lo votas o La lo votas. Asamblea Legislativa se impuso y rechazó el préstamo, provocando un tenso choque de poderes. En respuesta, el presidente Bukele amenazó con disolver el Parlamento y muchos de sus miembros lo acusaron de golpista, de atentar contra el orden constitucional. Desde entonces, varios parlamentarios opositores comenzaron a calificarlo de dictador y la comunidad internacional expresó su preocupación por la inclusión de militares en el reclamo del presidente. Este conflicto logró... Incluso no puede ser que todo lo del tema y el aura de que tiene de dictador y todo eso, ¿no crees que puede ser por incluso las bandas que lo han fomentado para que pueda seguir teniendo narcotráfico las bandas y todo eso y generar dinero? Y es como manchar no. la imagen del presidente No. para que sigan en pie las bandas, No. las pandillas. Y de hecho yo lo que estaba pensando, ¿Y por qué va a tener esa fama si no? por ejemplo, por esto,
porque dijo que si no le dejaban hacer lo que él quería, que iba a disolver el Parlamento y le acusaron claro. de golpista, todo el rollo. Pero es que en un sistema que ya, ya funciona así de mal... Pero tú no puedes llegar allí y decir, no, se va a hacer lo que yo digo porque yo tengo la razón. Que sí, seguramente Pues la lo tengas. hizo y mira lo que hizo. Y para mí es lo que he pensado de... O sea, yo pienso que a lo mejor un dictador como Bukele, pues realmente es necesario y hace más bien que mal. Es que es un poco... Pero no es moral. Y ahí es el dilema de, pero es que la libertad ¿qué es? Entonces ya es el bucle infinito de... Literalmente el ejemplo perfecto lo de Trump. Es un dictador que no ha seguido, digamos, la parte moral con lo de Venezuela y Maduro, que fue un poco a la fuerza, que no está bien. Es otra... bueno, sí, no es un dictador, perdón, pero también fue un poco por la fuerza y fue un bien para, por lo menos, Venezuela. Que, por cierto, no sé si sigue preso. No en sé teoría, qué pasó con eso. en teoría creo que sí, porque si no nos habríamos enterado. Cara el avance de la fase 3 y tan solo un mes después, el país se enfrentó a la llegada de la pandemia, que obligó a redirigir las prioridades del Estado. Pero a pesar de ello, Bukele no retrocedió en su compromiso. Que, por cierto, ahí no creo que se hiciera lo de... ¿Cómo era? ¿Qué? En el COVID, ¿cómo se llamaba? El confinamiento, eso. No creo Eso que hacia el plan control territorial e intensificó su campaña creo. política contra sus opositores, acusándolos de haber cometido un fallo imperdonable en materia de seguridad ciudadana. Esta confrontación se convirtió en el eje central de cara a las elecciones legislativas de febrero. También te digo, a ver, o sea, es un país que está falleciendo 6.000 personas al año y ¿por qué le van a ¿por qué le van a echar la culpa? ¿Porque no hay mascarillas o algo así? Febrero del 2021, O sea, es un un país que año está en después, en nivel mítines y a través de las redes jodido, sociales, tío. Bukele le pidió a la población no votar por los mismos de siempre y depositar su confianza una vez más en él, asegurando que con una nueva asamblea podría por fin concretar la fase de modernización y reducir aún más los niveles de criminalidad. Y así pasó. El 28 de febrero, Bukele Y todo esto antes del SECOT, ¿no? En teoría. Sí, le obtuvo en estas elecciones una amplia mayoría legislativa, dejando a sus opositores con muy pocos escaños. Con este nuevo poder, el presidente y la nueva asamblea destituyeron a 5 jueces titulares de la Corte Suprema de Justicia, quienes habían sido críticos de sus políticas y habían bloqueado varias de sus iniciativas, argumentando la típica defensa de proteger los derechos humanos fundamentales. Bukele ya estaba harto de esta excusa, así que esa misma noche nombró a 5 sucesores, magistrados alineados con su visión política. Con esta decisión, terminó de consolidar su influencia sobre los 3 poderes del Estado, lo que le permitió por primera vez ejecutar su proyecto sin frenos institucionales, un movimiento que suele ser sumamente peligroso para la mayoría de países. Por supuesto, esto desató contundentes críticas internacionales. Ir viendo cómo se desangra nuestro país, que sigan matando, que sigan extorsionando, que sigan robando, que sigan violando, que sigan asaltando, que sigan amedrentando. ¿Qué opción tenemos? Porque me imagino que ustedes se frustraban cuando llevaban el montón de pandilleros arrestados y a los 3 días salían libres por jueces corruptos. Dicen defender la Constitución. Son cómplices de los pandilleros. Tía puta, es que nunca es un había político diciendo escuchado toda la a verdad, un político decir eso de su, Claro, de su propio estado. Es que como para no votarlo, me es cago en increíble, todo, tío. es increíble. Hasta yo le votaría estando en España. Claro, Que tío. no lo digo yo, No, ustedes, y porque- orgulloso estoy, tío, de Nayib Bukele, del bien que ha hecho a El Salvador. Además, como los otros partidos hacían trato con pandillas, es que es un heavy eso, tío. Tuvo que cambiar a los fiscales Bukele porque dejaban en libertad a pandilleros así. Tuvo que cambiar a los fiscales porque dejaban en libertad a los pandilleros así sin sentido. Flipa, ¿eh? Se quitó a policías porque estaban corruptos. Me cago en todo, chaval. Cuánto me alegro de que llegara a este país. Policías no, Durante años llevando jueces eso, y tal. a esos Jueces criminales entre incluso, las rejas, fiscales, y de verdad. liberándolos. Hace unos días agarramos a un cabecilla, uno de los tantos cabecillas que se han agarrado, que fue llevado 7 veces, capturado. Entre 2005 y 2016 lo capturaron ustedes 7 veces. Y las 7 veces salió libre. El 6 de julio Es que del siento, 2020. fíjate incluso que siento, y esto en 2021, no estaba el SECOT, creo que faltaba como un año, un poco menos. Aunque lo empezó a construir, bueno, no me acuerdo cuándo exactamente, pero siento que ha sido una persona que está literalmente, está rompiendo, ¿sabes la típica imagen del pueblo se levanta y se cae la mesa donde están los gorditos Sí. comiendo, que son 2 o 3 del gobierno? Siento que él literalmente tiró la mesa, levantó la mesa, obviamente con la ayuda del pueblo, que le votó y tal. Pero siento que él fue como el que destruyó un poco el sistema que gobernaba El Salvador, tío, gracias a la ayuda del pueblo para poder quitar todo ese sistema, quitar los 2 partidos clasistas, esas, bueno, clásicos, y poder acabar con el sistema No, del CECOT, o es sea, del que- CECOT de El Salvador. Este hombre es un Es una milagro. barbaridad, tío, sí, sí. Este hombre es un milagro. No simplemente ha arreglado el país, sino que, tío, o sea, ha expuesto toda la realidad y ha jodido toda la Todo el mentira sistema. la mentira que había, tío. 2021, la nueva asamblea legislativa aprobó el préstamo de $109 millones para financiar la fase de
de modernización, marcando el inicio de una transformación profunda en el aparato de seguridad del Estado. Esta inyección de recursos permitió la compra de 4.000 cámaras de seguridad, 113 drones con sensores térmicos y altavoces, así como vehículos tácticos especializados, diseñados para resistir emboscadas en zonas de alto riesgo. Parte del presupuesto también fue destinado a repotenciar infraestructuras clave, pero la modernización no solo fue material, también se crearon nuevos espacios de entrenamiento y capacitación, poniendo énfasis en inteligencia, análisis criminal y operaciones tácticas. Que eso estoy seguro que la mayoría de otros, bueno, los otros dos presidentes que hubieron del gobierno, no creo que hubieran invertido tanto dinero en esto, porque si obviamente... No hubieran invertido tanto dinero en nada. Claro, porque si obviamente encima estaban pactados con las propias pandillas como para invertir en esto, o sea, ya es un claro ejemplo de que no tiene nada que ver, ¿no?, con los otros partidos. Resultados no tardaron en reflejarse en la fase 4 del plan, llamada incursión. Su objetivo era claro: penetrar y desarticular estructuras criminales enquistadas en comunidades de difícil acceso, territorios dominados por las pandillas, intocables hacía pocos meses atrás. La táctica empleada fue el cerco militar. Que de hecho tenemos un vídeo en nuestro canal, por si lo quieren ver, de cómo era, bueno, fueron después obviamente del CECOT y todo eso, una vez ya había paz, llena de militares, pero de dónde era, el barrio 18. Lo de la Campanera. En la Campanera, o sea, el núcleo donde estaba el barrio, bueno, el barrio, la pandilla. Era el barrio más peligroso de todo El Salvador. Sí, bueno, y donde estaba eso, la banda 18, la pandilla 18, un pueblo literalmente gobernado por esa pandilla. Consistía en si lo queréis ver, es una locura. Bloquear barrios enteros mientras se identificaba y capturaban a los pandilleros ocultos dentro de la población. Para lograrlo, Bukele ordenó duplicar el número de efectivos militares desplegados, de 20.000 a 40.000 soldados. Esta fase empezó en julio del 2021 y para septiembre, las localidades más inseguras registraron una caída del 75% en homicidios con respecto al año anterior, y El Salvador pudo por fin salir de las listas de las naciones más violentas del mundo, reduciendo la tasa de 106 a 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja desde 1992. Todo parecía indicar que el plan avanzaba de forma progresiva y sostenida y que los índices seguirían cayendo. Sin embargo, el 26 de marzo... Si ha dicho ese dato, significa que lleva casi 30 años El Salvador con lo de los homicidios. Qué locura. Es mucho, es la de gente que ha perdido la vida. Del 2022, el país sufrió un abrupto repunte de violencia que tomó a todos por sorpresa. 62 homicidios en un solo día como represalia de las pandillas ante las medidas del gobierno. Este sábado negro fue considerado como el día más violento en la historia reciente de El Salvador. Esto desató la furia del gobierno de Nayib Bukele, quien respondió con medidas drásticas e inmediatas. Tan solo horas después de esta masacre, convocó una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa en la a que mí lo que me encanta es que dice que va a hacer algo y lo hace. Pero actúa al momento, a las horas o a los pocos días, en plan, lo cumple, y rápido, y es, en plan, efectivo, ¿sabes? Incluso que no... que no, ¿cómo se llama? No retrocede, porque aquí, por ejemplo, otro quizás se hubiera venido abajo, en plan... Hubiera tenido miedo. No solo porque fallezcan 62 personas, sino por la que se le viene de encima que él está al mando de todo eso y es la cara del país. Y estoy seguro que no retrocedió, al contrario, respondió como, sí, pues ahora, cuidado. Vais a ir a la cárcel todos, cabrones. O bueno, seguro que va a decir lo que dijo en el CECOT, cuando amenazaron las pandillas de que iban a matar a civiles inocentes. Él dijo que dijo, sí, pues vamos a reducir, dijo, si lo hacéis vamos a reducir la comida de vuestros pandilleros, o sea, de vuestros... de los que estén en la cárcel. De vuestra banda que está en la cárcel, como que van a pasar hambre y tal. Ya famoso no retrocede, que eso también de es excepción, ¿no? suspendiendo temporalmente varios derechos constitucionales como la libertad de asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y las garantías procesales. Es decir, a partir de ese momento, las autoridades podían ingresar a las viviendas y efectuar arrestos sin necesidad de una orden judicial. Una sospecha razonable bastaba. Además, el plazo de detención preventiva se amplió de 3 a 15 días, otorgando más tiempo a las autoridades para investigar antes de presentar cargos. También se autorizó la intervención de telecomunicaciones, permitiendo interceptar llamadas para prevenir actividades delictivas. Por último, se suspendió el derecho a la defensa, restringiendo el acceso inmediato a un abogado y limitando la posibilidad de interponer recursos legales. Los delincuentes habían perdido esos derechos bajo los cuales se amparaban, ya no podrían ni siquiera defenderse. Por supuesto, los organismos internacionales defensores de los derechos humanos pusieron el grito en el cielo, se mostraron sumamente preocupados, mientras que sus defendidos decidieron contraatacar con amenazas directas. Empezarían a asesinar civiles al azar si el presidente no se detenía. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente justo lo que he dicho, creo. Al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1.
como un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. Que no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. La respuesta de Nayib Bukele fue dura y desafiante. Acusó a las ONG y a la comunidad internacional de defender a los asesinos en lugar de a las víctimas, afirmando que sus medidas eran necesarias y que la guerra contra las pandillas ya se había desatado y no pensaba detenerla. En este contexto, Es que claro, si no llegaba alguien así al gobierno, tío, en contra de las pandillas así, cara a cara, hablando así, tío, Es que es que la duro, pandilla iba a hacer lo, o sea, las pandillas iban a hacer lo que querían con El Salvador. Cuánto me alegro, tío, de que haya llegado alguien así al Salvador. Y es duro y no cualquier persona diría eso en contra de de la ONU, ¿sabes? Ya. En plan, tú cómo te está diciendo la presidenta de no sé qué, de Suiza, que eres un tío que está Encima, ¿sabes? infringiendo los derechos humanos y tú dices que te la suda, que Obvio. te chupen No, el claro. huevo, ¿sabes? Sí, sí, yo creo que para él no hay nada peor que todo lo que está haciendo por el tema de su vida, por las pandillas, de lo que se la está jugando, como para que venga una ministro de Suiza a decirle que no puede, que venga a El Salvador y que diga todo lo que él ha hecho, lo que ponga los huevos que ha puesto. Pero es que los ¿No? tiene que poner, los tiene que tener muy bien puestos. No cualquier Ya, a nivel hombre político, ya, o ya, ya. mujer, da igual, se pondría ahí y diría esas cosas y Por haría eso. lo que él ha hecho, No, sí, sí. Hostia, es que me he quedado pensando y digo, coño, es fuerte, Si es que en verdad, tío, para que veas, tío, todo lo que no se ve, simplemente ahora tú ves, ¿no? que Nayib ha hecho el CECOT, que ha arreglado el país, pero todo lo que ha hecho él detrás, tío, o sea, Tiene muchísimo mérito. en la espalda tiene 2 huevos ahí bien puestos, como mochila, sí, sí. Creo que es de los presidentes más Sí, yo lo dije. Espero que sea de Para los mí el más mejor del mundo. recordados de la historia. No, y en El Salvador 100% seguro. Actualmente seguro que es el mejor del mundo. No me cabe No hay duda, tío. duda. como nuevo ministro de Justicia a Gustavo Villatoro, quien se convertiría en su brazo Para que derecho. veas, así como también un dato así, no sé, que me ha venido a la cabeza. Y yo creo que cuando un país va muy bien, ahí es cuando salen gobiernos corruptos, políticos corruptos, pero cuando uno está mal, realmente es cuando salen gente así, ¿no? Claro, No sea la porque necesidad. no pueden sacar de nada, de la nada. Y al contrario, y necesitan que alguien haga el cambio, ¿no? A partir de entonces, las calles se llenaron de policías y soldados, estableciendo cercos de seguridad y ejecutando operativos masivos, ingresando casa por casa, irrumpiendo fuertemente armados y sacando a decenas de jóvenes esposados bajo sospecha de pertenecer a estructuras criminales. Simultáneamente, se implementaron medidas extremas dentro de las cárceles, se redujeron las raciones de alimentos, se prohibió el acceso a luz solar y se retiraron las colchonetas de las camas. El presidente Sin luz. sentenció todo con un mensaje contundente: no van a salir libres, y aprobó reformas legales que aumentaron las condenas: 45 años de prisión para los cabecillas, 30 años para los miembros Solo. de menor rango, 10 años para adolescentes de 12 a 15 y 20 años para jóvenes de 16 a 18, eliminando las indulgencias para menores de edad. Finalmente, se aprobó un presupuesto extraordinario de 60 millones para la Policía Nacional Civil y 20 millones para la Fuerza Armada, con la finalidad de expandir los operativos de seguridad en todo el país. 2 semanas después de iniciado el régimen de excepción, más de 10.000 salvadoreños habían sido encarcelados bajo sospecha de terrorismo, una cifra asombrosa para un país de 6.5 millones de habitantes. Este momento marcó el inicio de la fase 5 del plan, denominada extracción, cuyo objetivo central fue remover hasta el último pandillero de las comunidades del país, capturando a aquellos que aún permanecían ocultos. En este proceso también se incautaron más de 2.000 armas, 14.500 celulares y 1.5 millones de dólares en efectivo, desarticulando la logística financiera de las maras Salvatrucha y Barrio 18. Gracias a estas acciones, el gobierno anunció que todos los territorios previamente controlados por las pandillas habían sido recuperados, y el 21 de julio del 2022 reveló que más de 40.000 terroristas habían sido arrestados, una cifra Pero impresionante. todo esto sin el CECOT, ¿no? O sea, fíjate que se va a acabar ya el vídeo y aún no mencionaba No lo lo del han CECOT. mencionado, es verdad. Creo que aún no ha venido. Que terminó desbordando Mira, ahí estaban en COVID porque tenían la mascarilla, creo. O sea, fíjate que hasta tenían la mascarilla, tío. No, pero en el CECOT siempre llevan la mascarilla. Es por... No, por creo que sal- no. por- No sí. la llevan. Ah, cuando lo sacan de la... la capacidad del sistema penitenciario existente. Ante esta situación, el presidente Ahí está, planteó la necesidad urgente de una nueva prisión de alta capacidad, equipada con tecnología reforzada y medidas de máxima seguridad. Fue así como se ordenó la construcción en tiempo récord del Centro de 6 meses, creo, Confinamiento ¿no? del Terrorismo, o CECOT,
una megacárcel diseñada específicamente para albergar a los criminales más peligrosos del país. El complejo se ubicó lejos de los núcleos urbanos, en un amplio terreno estatal de 23 hectáreas, elegido estratégicamente por su aislamiento y facilidad de control. Cuenta con múltiples anillos de seguridad, varios niveles de muros perimetrales electrificados con cargas de hasta 15.000 voltios, 250 cámaras de videovigilancia, inhibidores de señal telefónica y 37 torres de vigilancia equipadas con sistemas electrónicos antifuga, diseñados para hacer prácticamente imposible cualquier intento de escape. La ejecución de esta megacárcel se llevó a cabo bajo un marco de emergencia y costó aproximadamente $100 millones en terreno y construcción y otros 115 millones en equipamiento tecnológico y de seguridad. Los fondos fueron cubiertos íntegramente por el presupuesto estatal salvadoreño, convirtiéndola en la cárcel más grande de América. La oposición cuestionó la falta de transparencia en el proceso y el elevado costo, pero en este punto sus voces solo resonaban entre sus propios círculos. Bueno, yo siempre he dicho, lo he dicho antes y lo he dicho ahora, el dinero alcanza cuando nadie roba. Alguien puede decir entonces, ¿por qué están pidiendo financiamiento? Pues por todo lo que se robaron en los últimos 30 años. El dinero alcanza cuando nadie roba, pero ellos ya se lo robaron. El CECOT está ubicado en Tecoluca, a ¿Cómo va a ser un mal 74 kilómetros de la presidente? capital. Es un coloso de concreto fuertemente custodiado. Cada una de sus 32 celdas colectivas tiene una capacidad teórica superior a 100 reclusos y está equipada con lo esencial: literas de metal sin colchón, un par de sanitarios de cemento y cámaras de vigilancia permanentes. No hay espacio al aire libre ni acceso a actividades recreativas. Además, existen celdas de castigo de 3 por 3 metros, donde los internos menos cooperativos pueden ser confinados hasta 15 días, con apenas un pequeño orificio en el techo que deja entrar una tenue luz. Para evitar traslados innecesarios, el CECOT cuenta con salas de audiencias judiciales dentro del penal, lo que permite que los procesos legales se lleven a cabo sin... También hemos reaccionado a un vídeo de... Bueno, ya no sabemos todas las salas por eso, porque reaccionamos a un vídeo en el canal, que también lo vamos a dejar por aquí. A varios, del CECOT. creo. Que los internos salgan del recinto, no tienen derecho a visitas familiares ni conyugales y es posible que jamás vuelvan a verlos. Las celdas están iluminadas artificialmente las 24 horas del día y la comida se sirve sin proteína animal, carne, ni cerdo, ni pollo, ni pescado. Para Nayib Bukele, ninguno de ellos merece una dieta superior a la que Claro, es verdad, no lo he pensado, duermen con la luz encendida, pero no la van a apagar. Siempre todo. muchos ciudadanos aún no pueden permitirse y volverán a comer carne el día que cada uno de ellos tenga lo... Bueno, ahora me estaba acordando justo que en el otro vídeo que vimos, justo en el mismo vídeo que comentaban de que, bueno, que un youtuber fue al centro y tal, que sí que a mucha gente inocente la habían metido en la cárcel y eso sí que es un daño secundario que obviamente, pues jode mucho, ¿no? Porque... Ya es verdad. Mucha Eso. gente que incluso Creo que era como lo les más han malo de todo absuelto esto. porque se ha probado que son 8 años después, ¿no? O así. que son Inocentes. y aún así siguen en la cárcel y no Hostia. los sueltan. Eso es yo creo que lo peor. Obviamente, claro. Pero al final es que es que Sí, es un daño indirecto, pero no puede ser perfecto y pagan justos por pecadores, eso pasará siempre. eso es muy jodido. Pero Lo sí, mismo en su plato. deberían Gente inocente. también deberían de hacer algo ahí y Sí. creo que se podrían solucionar la mayoría de estos casos. Sí, lo que dijimos en ese vídeo. ya que de lo contrario, sus Se puede impuestos dejar estarían pasar. destinados a alimentar con privilegios a aquellos que fueron verdugos de sus familiares y amigos. Y eso no tiene sentido. Por eso la dieta común es tortillas con frijol, pastas o arroz, y deben consumirla sin utensilios. Como podrán imaginar, organizaciones internacionales por defensoras eso de les los dan derechos tacos. humanos como Amnistía comen con las Internacional, las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado con profunda indignación, han publicado comunicados oficiales y extensos informes exigiendo el fin de estas condiciones carcelarias inhumanas para estos indefensos seres humanos. Si no existiera el CECOT, ¿Has escuchado lo mismo que yo? Pero ¿quién coño está de parte de ellos? Ojo por ojo, Me tío. cago en todo, no, tío. no merecen nada más. Yo pensaba que al revés, que iban a decir como que tienen demasiadas como cosas buenas, ¿no? En plan como, joder, que son muchos, también lo decían. ¿volverías a hacer lo mismo? Este vídeo lo hemos visto también, es verdad, ¿no? Ah, no. Pero Bukele no se limitó Sí, a los claro. Sí, lo hemos vivos. visto también. También se ocupó de los muertos, ordenando la destrucción de las lápidas que adornaban las tumbas de los pandilleros, eliminando cualquier forma de glorificación terrorista, tal como se hizo en Alemania con los símbolos nazis luego de la ¿Nazis? Segunda Guerra Mundial. Para llevar a cabo esta tarea, el gobierno Hola. utilizó a reos condenados por delitos menores como parte de una actividad recreativa. También borró todo símbolo representativo en espacios públicos. Grafitis, pintas, marcas fueron erradicadas de muros y fachadas como parte de una limpieza simbólica y social. El mensaje era contundente: la era del crimen había llegado a su fin. En muy poco tiempo
El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, de los más. a ser el país más seguro de América Latina. Más seguro de la No hay ni una sola receta, ni una sola fórmula que funcione para todos por igual. Sí se puso trasplante, ¿no? Capilar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, se ha tapado, o sea, se ve como más entradas, pero es que antes era más recto, ¿no? Antes era como media cabeza, ¿no? Y ahora... Pero sí, Sí, se creo que hay puso, un sí. ingrediente. O sea, que hizo el CECOT y un aeropuerto. todas las recetas deberían incluir, o al menos deberían tener el derecho de incluirla. Ese ingrediente es la valentía. El 15 de septiembre del 2023, Nayib Bukele lanzó la fase 6 del Plan Control Territorial, denominada Integración, enfocada en la reinserción social y prevención de violencia, atacando sus causas estructurales, la pobreza y la exclusión social. Para ello, se creó la DNI, Dirección Nacional de Integración, cuyo objetivo es coordinar esfuerzos entre el Estado, la empresa privada, las universidades y las comunidades, gestionando becas universitarias, empleos y actividades culturales. La idea es darle una oportunidad a los jóvenes para que delinquir jamás vuelva a ser una opción. Ese 2023 cerró como el año más seguro de la historia de El Salvador, con 154 homicidios registrados, lo que equivale a 2.4 por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja de toda América, superada únicamente por Canadá. El país que hasta hace poco era considerado el más violento del mundo es totalmente distinto ahora, pero para el presidente aún queda mucho por transformar, así que tomó una decisión. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Bueno, sí, es verdad. Y también nos dijeron una cosa, que es que acabaron sus 8 años, ¿no? de presidencia en el gobierno y puso una ley, ¿te acuerdas? Sí. Que como que él mismo dimitió justo antes de que acabaran las elecciones, por lo que en teoría no llevaba como oficialmente 8 años para volverse a proclamar, ¿no? Hostia. Presidente, ¿no te acuerdas? Sí, sí, algo así. Creo que es lo que Sí, está sí, pasando sí, ahora, ¿no? pero no sabía que él lo había hecho. Puso la ley él, sí, sí. Por eso también un poco lo de A ver, la ¿qué fama dice? de tal, pero Sí, vamos. Creo que es lo que acaba de decir. También te digo, en un país así, con todo este contexto, yo hasta incluso también, si puedo, lo hago porque es como para que vuelva otra vez el gobierno corrupto y la vuelva a liar después de todos Ya. estos 8 años que ha estado ahí arreglando el país, para que venga una hora después, ¿sabes? Y que pueda todo. El 4 de febrero del 2024, Nayib Bukele fue reelegido presidente de El Salvador con el 84.6% de los votos. Obvio lo iban a Es votar. evidente porque desde su llegada, millones de salvadoreños han podido salir a las calles sin tener miedo y sus hijos pueden jugar en los parques, algo que ellos jamás pudieron hacer, porque de hacerlo corrían el riesgo de ser secuestrados y jamás volver. Ahora los comerciantes pueden trabajar tranquilos, sabiendo que no serán amenazados o extorsionados. Muchos aseguraron que no había solución, que era muy difícil combatirlos, que algo enquistado por tantos años no podía resolverse de la noche a la mañana y tantas otras excusas que muchos gobiernos ponen por delante. Pero en El Salvador ocurrió algo distinto, impensado. No hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia, es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos, era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Claro, y en México un poco igual, ¿no? Que justo lo que, mira, estáis poniendo, que El Salvador cabe 52 veces en México. Flipa, ¿eh? Lo pequeño que es El Salvador Sí, y lo grande que es el México, tío. pulgarcito. Qué locura. Según Nayib Bukele, su lucha aún no ha acabado, así como declaró una guerra frontal contra el terrorismo de las pandillas, ahora empezará una contra la corrupción. Esta vez sus enemigos no llevan tatuajes, sino cuellos blancos y pueden ser incluso más peligrosos, pero tienen los días contados, ya que el presidente ha anunciado la construcción de una nueva cárcel inspirada en el CECOT y llamada Centro de Confinamiento de la Corrupción, o CECOC, y ha pedido a la Fiscalía investigar a CECOC. todos los funcionarios públicos, empezando por los de su propio partido. Así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos. No. Así como desplegamos fuerzas de seguridad del Estado y acorralamos Se a los está llevando a pandilleros todos hasta llevarlos los a la otros cárcel, políticos. Así también actuaremos con los delincuentes de cuello blanco. Barrida del sistema que acaba de pegar histórica, ¿eh? Vengan de donde vengan. No importa si robó hace 1, 5, 10, Encima, claro, 30. lo bueno es que como ese presidente pueda meter esa ley de que hace 10 años si has hecho algo corrupto, te vas ahora. Porque él probablemente tenga las manos limpias, ¿no? años.
Les recuerdo que gracias a las reformas Nah, hechas en Bajó esta Qué Dios, locura. bajó Dios a la los delitos tierra para hacer Literal, historia. Segundo Jesucristo en la No tierra, tengo tío. de nada más corrupción que Nada, sí, ya qué no locura, prescriben. O sea, la cantidad de, millones no sé, pero de miles de vidas que ha Mientras que en cambiado. muchas Una partes locura. del mundo los gobiernos aún debaten sobre cómo Solo una enfrentar el persona, crimen sin tío. incomodar a nadie ni desafiar enemigos poderosos, en un país casi perdido, apareció alguien dispuesto a asumir el reto de recuperarlo y en poco tiempo le demostró al mundo lo que es capaz de hacer un presidente cuando realmente quiere gobernar, cuando su enfoque no está en robar, en negociar con delincuentes y narcos, en usar testaferros para crear empresas y ganar concesiones amañadas e inventar todo tipo de excusas para no hacer nada. Muchos pueden considerar que los métodos de Nayib Bukele han sido extremos, pero las condiciones exigían ser implacables y gracias a eso su pueblo dejó de vivir con miedo. Ahora los que viven así son ellos, los asesinos, secuestradores, extorsionadores, violadores. Millones de ciudadanos alrededor del mundo aseguran necesitar un presidente como el de El Salvador para enfrentar la delincuencia profunda que carcome sus países. Y yo también soy parte de esa larga lista. Por eso decidí hacer esta historia, porque es necesario recordar que los gobiernos tienen el poder de enfrentar el problema, lo que no tienen es la valentía ni las ganas de hacerlo. Quizás algún día llegue alguien que cuente con ambas y espero tener el privilegio de poder verlo, sentarme frente a la computadora y empezar a escribir esa historia. Si te gustó el Cuando el país es más grande, es más difícil, está claro. Pero también el gobierno cuenta con, en teoría, más recursos económicos, militares, de todo, en teoría. Obvio. Entonces es como más fácil. Entonces al final se Sí, lo que compensan pasa un poco las balanzas. que es lo que han dicho, claro, que por ejemplo en México no pueden contraatacar a las pandillas Eso es lo que porque iba a decir. matarían a civiles inocentes por doquier. Eso es lo que iba a decir. Sí, es un tema Los complicado, ¿no? problemas colaterales, pues a lo mejor son Los más daños grandes. colaterales, Eso, los daños colaterales. exacto. Pero aún así, oye, el Nayib Bukele, tío, arregló el país, la verdad. Y aún así, me gustaría que nos dejaran por comentarios qué es lo que piensa la gente de Nayib Bukele, pero vamos, yo creo que es... O sea, Sí, para ¿qué nosotros opinas tú de no hay ningún todo el tipo de cambio duda del Salvador? de que ha hecho un bien para el país. Vamos, joder, viendo Y todo. además, yo creo, Por bueno, muy bien adornado que esté, es inevitable decir o sea, ver el bien que ha hecho al país. yo pienso que no se puede juzgar lo que ha hecho Nayib Bukele. O sea, no se le puede decir absolutamente nada malo, ni compararlo, ni, ay, no, es que lo has hecho Bueno, a porque era ver, muy fácil. lo de los civiles Tú inocentes, estás viendo lo que ha hecho. sí, pero tampoco hay que meter a un preso, ¿sabes? Que es inocente. No, eso obviamente no. Pero eso es, digamos, quizá lo de lo poco que se le puede decir, ¿no? Pero no digo que no se le pueda decir nada malo, sino que se le puede comparar con otro país porque no tiene absolutamente... O sea, Ni con otro presidente. es que ¿para qué lo vas a comparar? No hace falta. Me atrevería a decir que es que no O se puede sea- comparar con ningún presidente. Decirme qué presidente de LATAM ha hecho algo así, un bien así en el país.